Hola, mi nombre es Daniela Barazarte y en este video te voy a estar enseñando sobre SQL. Te voy a explicar cuál es la lógica detrás del nombre SQL, te voy a dar una definición simple, te voy a explicar para qué se utiliza, cuándo se utiliza y cómo se utiliza, te voy a dar un ejemplo de práctica de SQL y también te voy a explicar toda la importancia que tiene este concepto. También al final de este video te voy a dejar un resumen para que puedas entender todo lo explicado. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar. Primero aquí tenemos la palabra SQL. SQL significa Structure, Query, Language. Language significa lenguaje, Structure significa estructurado y Query significa consulta. Entonces, ¿qué significa Language o qué significa lenguaje? Lenguaje se refiere al conjunto de reglas y sintaxis que se utilizan para escribir programas que una computadora pueda entender. Nosotros conocemos varios diferentes lenguajes de programación como pueden ser C#, C++, Python, C, Java, JavaScript y muchísimos otros. También tenemos la parte de structure o estructurado, que significa organizar el código de un programa en piezas más pequeñas y lógicas, para que sea más fácil de entender y mantener. También tenemos la última parte, que sería la parte de query, que significa consulta y se refiere a una búsqueda específica de información en una base de datos. Cuando nosotros le hacemos una query a una base de datos, lo que básicamente va a hacer es que va a buscar información específica con respecto a la query que le dimos, a la consulta que le hicimos, y la va a encontrar y nos la va a regresar. Entonces, ya sabiendo todo lo anterior, SQL es un lenguaje de programación que se utiliza para gestionar y manipular bases de datos relacionales y estructuradas mediante consultas. Se le dice Structure Query Language, se le dice Language porque es un lenguaje de programación, se le dice Structure porque gestiona y manipula bases de datos relacionales y estructuradas, y se le dice Q de Query porque hace todo este proceso mediante consultas o mediante queries. Antes de seguir avanzando con este video, te quiero aclarar de que las bases de datos relacionales son básicamente bases de datos que se relacionan unas con la otra. Por ejemplo, esto puede ser una tabla que contiene columnas, que contiene datos y se relaciona con otras tablas dentro de la misma base de datos. Por eso se le dice base de datos relacional, porque tiene diferentes tablas que se relacionan entre sí. Entonces, bueno, ahora sabiendo todo lo que te acabo de explicar, pues ¿para qué se utiliza SQL? ¿Para qué? Pues así como te estuve explicando, es utilizado para gestionar y manipular bases de datos relacionales, por lo cual gestionar y manipular puede ser crear, modificar, eliminar o ver tablas, y puede ser también hacer estas mismas funciones con objetos y registros en una base de datos. Si no sabes lo que son las tablas, en un momento te lo voy a enseñar. También tenemos la parte de cuándo y dónde se utiliza SQL, cuándo y dónde se gestiona y se manipula base de datos. Pues pueden ser en muchos lugares, puede ser en un sitio web de comercio electrónico, de e-commerce, tiendas online, pueden ser aplicaciones de gestión de contenido, aplicaciones de redes sociales, análisis de datos, gestión de proyectos, reservas y citas. Todo esto son ejemplos de cómo puedes utilizar SQL y dónde lo puedes utilizar, porque por ejemplo si tenemos Facebook, nosotros sabemos de que Facebook tiene una base de datos donde se puede crear, modificar y eliminar páginas de Facebook, personas en Facebook, publicaciones, posts, likes, compartir, todo ese tipo de funciones pues justamente en una red social. Y ahora una buena duda sería, oye, ¿y cómo se utiliza SQL? Lo primero que vas a necesitar es un sistema de gestión de bases de datos relacionales que soporte SQL. Esto puede ser MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, etc. Y luego debes utilizar los comandos. Antes de seguir avanzando, te puedo decir de que MySQL lo puedes descargar en el link que está abajo en la descripción, que es básicamente el sitio web oficial. Pues MySQL y muchas otras herramientas de gestión de base de datos es totalmente gratis. Entonces, para que entiendas por fin todo lo que te he explicado hasta ahora, vamos a ir a una parte de la práctica. Supongamos de que tienes una aplicación web de una tienda en línea que vende productos electrónicos. Bueno, aunque sean productos electrónicos, en la imagen sale ropa, pero supongamos de que son productos electrónicos. Y con respecto a esta tienda, debes almacenar y gestionar la información de los productos, clientes, pedidos y transacciones financieras. Por lo cual vamos a necesitar una base de datos. Entonces lo que voy a hacer a continuación va a ser de que voy a abrir mi base de datos en MySQL. Voy a crear una base de datos justamente para esta práctica y voy a crear diferentes tablas y diferentes columnas para que puedas entender al full este concepto. Entonces vamos allá. Entonces bueno, aquí ya tengo mi MySQL abierto, que es básicamente el programa de gestión de base de datos que voy a estar utilizando para este pequeño proyecto.
Y lo que voy a hacer ahora es que le voy a dar al más, que básicamente va a ser para crear una conexión donde yo voy a poder almacenar bases de datos y tablas. Aquí está el nombre de la conexión, le voy a colocar tutorial, el método de conexión, que también te invito a investigar por tu cuenta, que básicamente va a ser lo que vas a utilizar para conectarte al Relational Database Management System o al sistema de gestión de bases de datos relacionadas. También está la parte de hostname, port, username, que básicamente hostname es el nombre del host, el puerto. También el username, que básicamente es el usuario, el nombre de usuario que vas a utilizar para conectarte a la base de datos. Y también una contraseña por si tu base de datos contiene registros que no quieres que otras personas vean porque pueden ser registros un poco delicados. Entonces aquí puedes utilizar una contraseña que va a ser una contraseña que vas a utilizar para acceder al servicio. Entonces una vez que utilices todo lo que tú quieras, vamos a darle a Test Connection, que básicamente va a ser para probar la conexión. Aquí me va a pedir la misma contraseña que he colocado aquí o alguna contraseña que yo haya predefinido previamente para este nombre de usuario, entonces la voy a colocar. Y aquí ya he hecho la conexión exitosamente. Vamos a darle OK, todo OK. Y aquí se ha creado la conexión. Aquí, como puedes ver, ya tengo la conexión creada, tengo la parte de esquemas, donde voy a estar agregando bases de datos o directamente esquemas. Y lo que primero que voy a hacer es crear un esquema. Básicamente un esquema lo que me va a permitir es crear la pequeña base de datos donde voy a poder agregar todas las tablas que necesite, ya sea tablas de productos, de clientes, de transacciones y de todo esto. Entonces, bueno, para crear un esquema hay dos opciones. Le puedo dar aquí a Create Schema o lo puedo hacer con lenguaje SQL. Entonces, para este tutorial lo voy a hacer con lenguaje SQL. Create Schema, le voy a colocar tienda online. Ahora voy a compilarlo. Y aquí se ha creado exitosamente. Actualizo. Y aquí ya tengo mi esquema creado. Ahora, considerando lo que me pide en la práctica de almacenar y gestionar información de los productos, clientes, pedidos y transacciones financieras, voy a crear una tabla de productos. Entonces aquí hay dos maneras de crear la tabla. La puedo colocar aquí, Create Table, y crear la tabla de manera directa, que aquí es donde lo voy a poder hacer. Le voy a poder colocar el nombre de las columnas y todo eso, pero lo voy a hacer aquí en el programa SQL. Entonces le voy a quedar a Create Table y le voy a dar el nombre de la tabla. Le voy a colocar productos, voy a abrir un paréntesis y aquí voy a colocar todas las propiedades que me gustaría que tuviera esa tabla. Entonces le voy a colocar la propiedad de ID, que va a ser un número entero, que va a ser de tipo primary key, que si no sabes lo que es una primary key o una llave primaria, es como la característica o la propiedad más importante que te va a tener tu tabla y es justamente como una llave primaria. Entonces, bueno, yo podría hacer todo esto en el lenguaje SQL, pero para hacer este tutorial más fácil lo voy a hacer directamente aquí. Mi tabla va a ser tabla de productos. Le voy a colocar aquí ID. Un producto también tiene nombre, entonces le voy a colocar el nombre. Y también un producto tiene su precio, entonces le voy a colocar su precio aquí. Y por ejemplo lo de data type es básicamente el tipo de dato. En el caso de esto va a ser un entero, un número. Varchar es básicamente una string. Y 45 es la máxima cantidad de caracteres que va a poder tener esa string. Entonces le voy a colocar que van a ser 20. Y también aquí tiene otros datos como primary key, not null, unique y todo esto. Pero para no alargar este video te invito a que investigues todo esto por tu cuenta. Entonces ya teniendo mi tabla lista la voy a crear, le voy a dar apply. Y algo que te permite MySQL es que siempre antes de ejecutar algo te va a mostrar el código que hubieras necesitado para SQL para crearlo tú mismo. Entonces le voy a dar apply. Y aquí ya tengo mi tabla lista. Si yo quisiera borrar esta tabla podría darle a drop table productos. Y yo al ejecutar esto lo que haría es como bajar la tabla o directamente eliminarla. Puedo hacerlo así o también puedo seleccionar aquí y darle a drop table. Entonces, considerando de que ahora ya tengo mi tabla de productos donde voy a poder almacenar todos los productos que tengo, algo que quisiera hacer yo es primeramente ver qué tiene los productos, o sea, qué registro tiene la tabla de productos, y para eso yo puedo utilizar este comando. Select asterisco from tiendaonline.productos. Select asterisco from básicamente significa seleccionar todo de cierta tabla que está en cierta base de datos. En el caso voy a seleccionar todo
de la tabla productos que está en la base de datos de tienda online. Entonces voy a ejecutar esto. Ahí está, perfecto. O también lo podría utilizar aquí, que básicamente limit 1000 significa la máxima cantidad de registros que me va a mostrar de esta lista. Entonces le voy a dar aquí. Y pues ahora, suponiendo que ya tengo mi tabla, quiero agregar dos productos que van a ser importantes que estén dentro de la base de datos. Entonces voy a utilizar este comando. Y bueno, para agregar algo nuevo a la base de datos, también lo puedo hacer aquí y colocarle distintas cosas. Por ejemplo, Juan. No, bueno, Juan no. Y colocarle precio de $100, aunque un Samsung no cueste $100. También lo puedo hacer aquí y me va a mostrar el comando que yo necesitaría de SQL para hacer esa misma función. Entonces le voy a dar Apply, lo ejecuta y lo hace. Y también lo puedo hacer de esta manera. Le voy a colocar ID número 2 y le voy a colocar un teléfono iPhone. Voy a ejecutar aquí. Y aquí ya ejecutó correctamente. Entonces, bueno, ya para ir finalizando este ejemplo, voy a mostrarte otras dos opciones. Te voy a mostrar cómo eliminar una propiedad de una tabla y también cómo editarla. Entonces, por ejemplo, para editarla, yo puedo decir, oye, mira, un Samsung no vale $100, vale 1000. Entonces, lo que voy a hacer ahora es darle un update o actualizarlo. Le voy a colocar el nombre de la tabla y básicamente dónde está ubicada. Y aquí básicamente le digo, actualiza la tabla de productos y coloca el precio en 1000 donde el ID es 1. Esto se refiere a que donde el ID es 1, que es aquí, coloca el precio en 1000. Entonces le voy a darle aquí. Y ahora, viendo mi tabla, veo que se ha actualizado. Entonces ya para finalizar, por ejemplo, ¿cómo sería eliminar un dato? Sería, oye, elimina de productos donde el ID sea igual a 2. Entonces si yo ejecuto aquí, me dice que ha habido un error. Y básicamente el error es de que no le he colocado la base de datos que es. Entonces le voy a dar aquí. Y ahora ya ha funcionado correctamente y lo ha eliminado todo. Te voy a dejar esta pequeña base de datos de tienda online en mi repositorio GitHub para que lo descargues y puedas practicar SQL, puedas practicar MySQL si quieres también. Entonces, bueno, ahora que has visto cómo he podido utilizar MySQL o SQL en un proyecto de base de datos para una página web, podemos saltar a la importancia, y es que qué importancia tiene utilizar SQL. Primero que nada, puede ser la facilidad de uso. Como has podido ver, los comandos de SQL son bastante simples, bastante sencillos, no vas a necesitar mucho tiempo para poder aprendértelo todo. También otra parte puede ser la eficiencia, y es que te permite administrar base de datos de una manera muy eficiente. Te ofrece la parte de flexibilidad y escalabilidad, es que directamente puedes tener muchísimas más tablas y muchísimos más objetos y muchísimas más columnas y muchísimos más datos y registros dentro de tu base de datos, y lo bueno va a ser es que es muy poco probable o muy poco posible que te quedes sin almacenamiento. También está la parte de estándar de facto, que es un estándar que de cierta manera hay en la industria tecnológica, y es que es un estándar de facto porque se utiliza muchas veces y se utiliza en diferentes aplicaciones, ya sea aplicaciones web, aplicaciones móviles. Se utilizan empresas grandes, pequeñas y de todo tipo. Y pues otra importancia que tiene SQL es la compatibilidad. Tú puedes utilizar SQL en Linux, puedes utilizarlo en Windows, lo puedes utilizar en Mac y en muchísimas versiones. Entonces, bueno, antes de que finalicemos este tutorial, antes de que te explique el resumen de todo lo que acabas de ver, te voy a pedir 3 favores. El primero va a ser de que si hasta ahora este video te ha ayudado, me dejes un me gusta, puedas comentar, ya sea comentar alguna duda que te haya quedado, puedas comentar cualquier cosa que quieras. También puedes compartir este video para que más personas los puedan ver, pero en especial que te suscribas. Te pido que te suscribas porque solamente el 5% de las personas que ven estos videos se suscriben. Entonces, bueno, ahora sí, pasemos al resumen. ¿Qué lógica tiene que SQL se le diga SQL? SQL se le llama o se le dice Structured Query Language, que es un lenguaje estructurado de consulta. Y se le dice así, pues literalmente es un lenguaje que nos permite hacer consultas a una base de datos estructurada, una base de datos estructurados y obtener resultados. Se le dice literalmente SQL pues por esta misma razón.
Ya como definición simple sabemos de que SQL es un lenguaje de programación que se utiliza para gestionar y manipular bases de datos mediante consultas. Como el uso que le podemos dar a SQL es que básicamente se utiliza para gestionar y manipular bases de datos relacionales en una amplia variedad de sistemas y aplicaciones. Y la importancia que tiene este concepto es justamente de que permite la gestión eficiente y flexible de grandes cantidades de datos en aplicaciones web y sistemas empresariales. Y es un estándar de facto en la gestión de bases de datos relacionales. Entonces, bueno, como te digo, mi nombre es Daniela Barzarte, te invito a suscribirte y también en mi repositorio de GitHub de Detecta la Lógica vas a encontrar el archivo para que empieces a practicar SQL. Entonces, bueno, ya para darle final a este video, te voy a dar un par de recomendaciones. La primera es que empieces a practicar lenguaje SQL desde ya, lo puedes practicar con el archivo de GitHub. También que emplees SQL en tus proyectos, puedes emplearlos en muchísimos lugares. Y pues justamente te voy a dejar como recomendación ver el video del patrón de diseño repository donde te enseño a utilizar SQL en una aplicación de C# y .NET. También, como otro video adicional, va a ser que veas un video relacionado a el tema de ORM o Object Relational Mapping, que por cierto voy a traer uno al canal próximamente, entonces también invito a que te suscribas y también te invito a que busques el canal de la Fundación MNQOPI, donde vas a poder aprender muchísimo más sobre C#, SQL, Angular y todo eso. Entonces te agradezco muchísimo por ver y espero que tengas un excelente día. Nos vemos pronto.